Gracias a todos por la presencia, gracias a los que nos siguen en línea y gracias Ian por la iniciativa, sí, gracias, por la iniciativa y al Instituto por el apoyo. Yo les voy a platicar un poco sobre una idea en este contexto de la valentía intelectual, que me atreví a moverme de área y tenemos expertos aquí del área de la que voy a hablar, entonces espero sus críticas, son súper bienvenidas. Y de un grupo taxonómico el cual no conozco, no tengo el conocimiento enciclopédico que la doctora Sosa tiene y nos acaba de demostrar, pero bueno, en ese afán de ser un poco más valientes, pues bueno, me atreví a presentarles esta idea. Y esta idea viene de una colaboración con el grupo de trabajo del profesor Yasuhiro Kubota en la Universidad del Ryukyus en Okinawa, en Japón. Ese es el doctor Kubota. Y sus postdocs, sus alumnos, principalmente dos de ellos, Takayuki Shiono y Buntaro Kusumoto, los cuales tenían unas ideas interesantes a raíz de una idea que yo tuve. Me invitaron a participar en unas reuniones, se les ocurrió otra idea y decidimos juntar las ideas y ver qué da, ¿no? De hecho, todavía vamos a someter el artículo y estoy aquí para recibir sus críticas más adelante en el convivio que tendremos, ¿no? Esta idea viene obviamente relacionada con el contexto darwiniano que estamos celebrando aquí el día de hoy, que estamos conmemorando, y bueno, aquí está el cumpleañero, ¿no? Cuando tenía alrededor de 31 años, imaginémonos un recién doctorado, un postdoc joven por ahí a los 31 años, ¿no? Buscando empleo, publicando sus papers. Bueno, en realidad no publicaba casi nada en ese sentido, ¿no? De hecho, publicó muy poco en el sentido más estricto de la palabra que usamos ahora. Pero bueno, así se veía Darwin más o menos en esa época, unos cuantos años después de haber regresado de su famoso viaje del HMS Beagle durante 5 años alrededor del mundo. Y hace unos años, cuando se cumplió el 200 aniversario de Darwin, en 2009, hace 10 años exactamente, hicieron una reconstrucción más o menos de su personaje, pensando cómo se vería si Darwin estuviera entrando al postdoc en la Universidad de Cambridge alrededor de los 2000, ¿no? Y más o menos lo pusieron así, ¿no? Ni tan hippie, ni tan hipster, ni tan formal, pero bueno, ahí estaba, ese sería el Darwin ya medio quedándose calvo, alrededor de los 2000 en los puentes de la Universidad de Cambridge, exponiendo sus ideas a sus colegas y a sus tutores, ¿no? Bueno, entre tantas ideas que tuvo Darwin, su idea más valiente, su idea más famosa, su idea más importante, que es la base de su teoría de evolución por selección natural, es su idea de descendencia con modificación. La idea de que todos provenimos de un ancestro común, todos compartimos un ancestro común, y dependiendo de qué tan cercano es ese ancestro común, vamos a parecernos más o vamos a parecernos menos. No sé, imagínense un árbol genealógico o un pedigrí de la familia y nos parecemos más a nuestros hermanos o a nuestros primos de primer grado que a nuestros primos de segundo grado, primos de tercer grado o a nuestro compañerito de la escuela, a menos que otra cosa haya pasado, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia, y este es el famoso sketch de 1837 en su librito de 1837, muchos años antes de que publicara su famoso libro El origen de las especies, en el que nos presenta este famoso sketch en el que representa la idea de la ancestría común, y nos dice que dependiendo de la distancia de ese ancestro común, pues vamos a tener más o menos características parecidas, y esto es lo que dice, lo que está representando, como siempre, lo que está representando aquí es que entre A y B, por ejemplo, entre las especies A y B hay un hueco inmenso de relación, entre C y B hay una gradación muy fina, son más cercanos, y entre B y D hay mayor distinción, ¿no? Entonces esa es la idea, ya me dio un poco de calor, y bueno, aquí tenemos el sketch de Darwin. Con esta idea lo que nos dice es que los organismos se parecen y comparten características gracias a esa relación de ancestría-descendencia. Estas características también pueden hacer que, al ser muy parecidos, por compartir esa ancestría-descendencia, las especies que están en un mismo lugar pueden competir más si son hermanas, si son parientes cercanos. Y esta idea la llamó la batalla o la lucha por la existencia, ¿no? Y aquí tenemos una frase de su libro El origen de las especies, en la que nos dice que las especies del mismo género normalmente tienen, con algunas variaciones, descendencia con modificación, nos acordemos, normalmente tienen mucha similitud en hábitats, constitución, siempre en estructura, y esa batalla va a ser más fuerte entre especies del mismo género, más cercanas filogenéticamente, que en especies de diferentes géneros. Pero de manera general,
vamos a encontrar especies que en condiciones climáticas semejantes, por ejemplo, que son parecidas porque tienen esas características de tolerar las mismas condiciones. Entonces podemos pensar en una especie de preadaptación a ciertas condiciones en las que en una comunidad con ciertas características ambientales vamos a encontrar especies hermanas porque comparten las características de que les guste ese ambiente. Vamos a pensar así de manera muy laxa, que les guste ese ambiente. Sin embargo, lo que él observó era lo contrario. Y con base en unas observaciones previas que hizo Alphonse de Candolle, un botánico suizo de la familia de los de Candolle, para quien conoce la botánica, son como 4 botánicos suizos famosos, todos nieto del otro y así. Habían hecho observaciones sobre las floras, sobre las plantas exóticas que llegaban a diferentes lugares con los viajes que estaban haciendo los europeos en el siglo XIX. Encontraron que esas floras, las especies exóticas que venían de otras regiones, en realidad pertenecían a linajes distintos y no a linajes cercanos, que era lo que Darwin hubiera esperado por su idea de descendencia con modificación. Entonces encontraba que las flores en realidad aumentaban en diversidad con esas especies exóticas, con linajes que venían distantes, de otros géneros. En ese tiempo no había las filogenas, la reconstrucción filogenética que tenemos ahora, pero sí conocíamos géneros, familias, etc. Entonces decía, opa, que venía, ya se me fue la sorpresa, pero bueno, se quedó así, ¿no? Como en el meme. Entonces Darwin de repente se quedó confuso. Lo que yo estoy proponiendo es que debe haber una preadaptación, de que hay ancestría y descendencia, que de las especies comparten características, etcétera, etcétera, pero lo que estoy observando es lo contrario, ¿no? Entonces tenemos que se enfrentó a este dilema de la preadaptación versus la naturalización de las especies. Y ese dilema tiene particular relevancia en el contexto de las invasiones biológicas, que es en el contexto en el que se enfrentó Darwin a ese problema y el contexto en el que lo reconoció Alphonse de Candolle, que eran las invasiones de plantas en diferentes regiones, y resultaba que eran plantas que venían de linajes distintos, ¿no? Entonces Darwin se quedó con eso, no tuvo el tiempo de solucionarlo, propuso algunas cosas, y actualmente tenemos ciertas herramientas que nos permiten pensar en eso y poner a prueba este dilema de Darwin. De hecho, se le llama dilema de Darwin justo en el área de las invasiones biológicas, la biología de la invasión o la ecología de la invasión, como se le conoce actualmente, ¿no? Entonces, bueno, se quedó así el pobre Darwin. Esperemos que nosotros no nos quedemos así al final de la charla. Entonces, como les decía, en el contexto de las invasiones biológicas, ¿no? Una foto que, si vamos caminando aquí cerca del instituto, la pude haber tomado ahí, no lo hice, pero la pude haber tomado de cualquier región por aquí al lado, ¿no? Tenemos estas plantas que cubren gran parte de la vegetación, plantas invasoras, ¿no? No vamos a entrar en detalles de la terminología de las plantas invasoras, una vez más, no es mi área, me estoy atreviendo a hablar algo de lo que no conozco demasiado. Pero esta consecuencia del cambio global, de hecho las plantas invasoras o la invasión biológica en general es un componente principal del cambio global, del cambio antropogénico, además del cambio climático. Otro de los grandes componentes del cambio global es justamente las invasiones biológicas. Y aquí les pongo algunos ejemplos del número de especies que ya se consideran establecidas, el número de especies exóticas que se consideran establecidas en diferentes regiones. Un artículo importante recientemente publicado, hace un par de años. Tenemos, por ejemplo, alrededor de 8.000 especies de plantas vasculares que ya están establecidas en diferentes regiones, alrededor de 300 especies de mamíferos, insectos, más de 5.000 especies, aves, 500 especies ya naturalizadas en las regiones que no son sus regiones de origen, ¿no? Entonces es un componente importante del cambio global al cual nos estamos enfrentando, ¿no? Si vemos esta otra representación, tenemos aquí un mapa distorsionado de los países, y la distorsión es en función del número de especies invasoras que tienen ya naturalizadas. De hecho es con base en una base de datos que salió hace un par de años, que es la base de datos global de las plantas o de la flora naturalizada, ¿no? Entonces podemos ver que en estas regiones pues hay muchas más plantas invasoras, hay otras regiones en las que no tanto, México no tanto, pero tenemos bastantes plantas invasoras, está representado ahí, más grande de lo que debería de ser por su tamaño natural. Y en el contexto de las invasiones nos hacemos se hacen dos preguntas principales. ¿Qué atributos hacen que las especies sean invasoras? ¿Por qué algunas especies son invasoras y otras no? ¿Qué hace que ciertas especies de repente entren a un lugar, invadan y dominen ese lugar, incluso tengan consecuencias importantísimas en las funciones ecosistémicas, por ejemplo? Y la otra es, ¿qué hace que las comunidades naturales
sean más o menos vulnerables a esa invasión. ¿Qué hace que acepten las comunidades naturales, que acepten a ciertas especies y no a otras, y algunas comunidades no acepten ninguna, ¿no? Básicamente esa pregunta de qué hace que las comunidades sean más o menos vulnerables, aquí para todos va a ser muy natural pensar, bueno, esa pregunta es una pregunta de ecología de comunidades, ¿no? Esa pregunta es una pregunta de la lucha por la existencia de la que hablaba Darwin, ¿no? Es una pregunta de cómo se ensamblan las comunidades. ¿Qué hace que ciertas especies estén en una comunidad y no estén en otra? Y en esa otra comunidad hay otro conjunto de especies, pero no estén en esta otra. Es una pregunta fundamental de la ecología de comunidades, ¿no? Que es más o menos un poquito a lo que ya está dentro de mi área de investigación, ¿no? ¿Por qué hay algunas especies en algún lugar y por qué no están en otros lugares? Con la reciente innovación de técnicas y de disponibilidad de información filogenética de la que nos hablaba la doctora Sosa, tenemos que ahora podemos pensar en una cosa que se le llama la filogenética de las comunidades, que ya lleva alrededor de 16 años, 15 años siendo una línea de investigación importante en ecología de comunidades, y es básicamente aplicar la idea darwiniana de usar las relaciones filogenéticas, la relación de ancestría-descendencia, para pensar en el ensamblaje de comunidades. Entonces podemos pensar que la distancia filogenética, qué tan parientes son las especies, nos puede decir algo acerca de la ecología de las especies. Si las especies más cercanas son más parecidas, tienen una ecología más semejante, entonces una distancia filogenética menor nos va a decir que las especies son ecológicamente más parecidas, ¿cierto? Y si eso lo relacionamos con coexistencia, podemos tener dos escenarios. Podemos tener el escenario en el que, si son muy parecidas, una distancia filogenética corta, eso va a promover la coexistencia, van a estar en los mismos lugares, eso nos va a dar un patrón que se le llama de agrupamiento filogenético, es decir, tenemos especies cercanamente emparentadas en las comunidades. Eso se puede deber a un proceso de filtro ambiental, las condiciones son las que determinan qué especies van a estar en las comunidades, o la alternativa sería que la coexistencia es favorecida si las especies son más diferentes, si hay mayor distancia filogenética, y eso sería favorecido por un proceso de filtro biótico, ¿no? o de diferenciación de nicho, la famosa competencia, la famosa batalla por la vida, por la existencia de la que hablaba Darwin, que permitiría que las especies estén presentes en la comunidad, y eso quiere decir que habría especies de diferentes linajes, de diferentes familias, formando una sobredispersión filogenética. Entonces tenemos las dos alternativas. Tenemos aquí la preadaptación, si lo ponemos en el contexto de las invasiones y del dilema de Darwin, y tenemos aquí la naturalización, que tienen que ser distantes en la naturalización o que tienen que ser cercanas en el contexto de la preadaptación. ¿Ok? Entonces tenemos las herramientas, tenemos los datos para poner a prueba un poquito, de manera más robusta, el dilema del pobre Darwin, ¿no? Pensando en el meme de Jackie Chan. Bueno, entonces en el contexto de las invasiones biológicas, si usamos esa idea de la cercanía filogenética, podemos pensar en esos dos escenarios. En el escenario de la hipótesis de la preadaptación, en el que las especies invasoras serían similares a las especies nativas. Si tenemos aquí una filogenia, por ejemplo, tenemos la comunidad nativa compuesta por estas especies, la invasora sería parte de esa familia, parte de ese linaje, lo tenemos aquí, es muy parecida a las demás, poca distancia, aquí la distancia filogenética está aumentando, poca distancia, entonces sería capaz de invadir esa región porque tiene las características que le permiten invadir esa región. Del otro lado tenemos la alternativa en la que las invasoras serían diferentes a las nativas, tienen que ser de un linaje diferente, tienen que ser ecológicamente distantes, ¿no? Una especie morfológicamente diferente, de un linaje distinto, que invadiría esa comunidad nativa, ¿no? Entonces tenemos dos patrones filogenéticos que podemos identificar y pensar si la hipótesis de la preadaptación es apoyada o si la hipótesis de la naturalización es apoyada. Podemos estudiar ahora con esas herramientas y con esos datos el dilema de Darwin, que nos ha perseguido durante al menos 150 años. ¿No? Entonces tenemos en un escenario donde tenemos cierto ambiente, ¿no? Y especies nativas. Si la especie invasora tiene una distancia filogenética muy corta, si es muy parecida a las especies que están ahí, pues no la van a dejar entrar, va a competir, le va a ir mal, ¿no? Y para que entre, pues tendría que naturalizarse, tendría que venir de un linaje distinto y naturalizarse. Por otro lado, si no tiene una preadaptación, si no tienen las condiciones para tolerar esos ambientes, aquí más cálidos, aquí más húmedos, más fríos, pues no va a poder entrar a la comunidad, necesitaría tener esa preadaptación. Entonces tenemos ese dilema, que los dos escenarios son posibles,
No tiene todo el sentido del mundo pensar en la naturalización, pero también tiene todo el sentido del mundo, o todo el sentido darwiniano, pensar en la naturalización, ¿no? Entonces, con eso en la cabeza, la gente ha estado estudiando, en los últimos 10 años, han estado estudiando esta cuestión del dilema de Darwin, usando técnicas filogenéticas, técnicas de ecología de comunidades, usando filogenes, ¿no? Y principalmente para definir dos conceptos: el concepto de invasividad, qué tan propensa es una especie para invadir un lugar, es una propiedad de la especie, y el concepto de la invasibilidad, qué tan propensa es la comunidad a recibir especies. Entonces tenemos dos cosas aquí: una propiedad de las especies, que es la invasividad, y una propiedad de las comunidades, que es la invasibilidad. Normalmente los estudios que hacemos en ecología de comunidades, si estamos hablando de comunidades, pues nos enfocamos en comunidades, en sitios, en lugares particulares que tienen un conjunto de especies particulares, ¿no? Aquí representados por estos hexágonos aquí, ¿no? Octaedros creo que son sitios que reciben especies nativas, especies invasoras, y siempre estamos pensando normalmente en una cuestión del lugar, del sitio, ¿no? Hace unos años, en otro contexto, se nos ocurrió que podríamos pensar en la especie completa, ¿no? Podemos pensar en dónde se distribuye una especie, ¿no? Imaginemos aquí un continente en América del Norte, esta especie que nos interesa, especie focal, está en amarillo. Tenemos una especie y tenemos otras especies que coexisten en la misma región, coexisten con la especie que estamos interesados, pero esas especies tienen relaciones filogenéticas entre sí. Entonces, las especies con las que coexisten nuestra especie de interés, imaginemos en este caso que es una exótica, pueden estar distantes filogenéticamente, ni parientes somos, o pueden estar cercanas filogenéticamente. Igualito como les mencioné en el caso de las comunidades, solo que desde la visión de la especie, considerando a la comunidad, pero dentro de la distribución de una especie focal. A eso le llamamos campo filogenético. Hace unos años lo hemos explorado en el laboratorio, tenemos proyectos explorando esa idea. Pero bueno, juntando esas dos ideas y ya envalentonados con el licor de arroz, sake, con los japoneses, principalmente con Buntaro, que ahora está en los jardines botánicos de Kew, en los jardines reales de Kew, se nos ocurrió que podíamos juntar esas dos ideas y evaluar el dilema de Darwin y a ver qué pasaba, ¿no? Bueno, pues fue lo que hicimos y propusimos estos 4 escenarios, juntando las dos ideas de invasividad, que es una propiedad de las especies, y la invasibilidad, que es una propiedad de los sitios, de las comunidades, ¿no? Entonces les voy a platicar rápidamente estos 4 escenarios. Podemos tener un escenario en que la especie exótica es filogenéticamente cercana, esta ramita roja aquí, y la comunidad que invade también son cercanas. Hay una agrupación filogenética. Podemos tener el segundo escenario, ¿no? Y aquí estaría representado por acá, ¿no? Es parecida, pero de otro colorcito, ¿no? Entonces invade una comunidad filogenéticamente agrupada. Tenemos el escenario 2, en donde la exótica es filogenéticamente cercana, pero coloniza una comunidad sobredispersa, la ramita roja aquí, pero las especies que están en la comunidad no son muy cercanas, que digamos, son más distantes. El escenario 3 sería que la exótica es filogenéticamente distante, la rama roja aquí está afuera, y la comunidad que coloniza es agrupada. Y tenemos el escenario 4, en el que la especie exótica es filogenéticamente distante, y también las especies que están, las nativas, a las que invade, también son distantes. Entonces tenemos 4 escenarios posibles pensando en estas dos propiedades: la invasividad de la especie y la invisibilidad de los sitios, ¿ok? Entonces fue lo que se nos ocurrió, muy envalentonados con el sake, como les comentaba. Y lo que hicimos fue agarrar unos muy buenos datos que tienen ellos. Ojalá tuviéramos ese tipo de datos aquí. Tenemos buenos datos para México, habrá que ver si podemos aplicar la misma idea. Pero empezamos el piloto, digamos, el estudio piloto, lo empezamos con la flora de Japón, donde teníamos, esto está en logaritmo, para que no creamos que es demasiado poco. Tenemos la riqueza de especies nativas, la riqueza de especies exóticas, porque además tienen un seguimiento de más de 150 años de los registros de las especies exóticas, ¿no? Y es el número de registros de exóticas, y además tienen parcelas a lo largo de todo el archipiélago japonés, no sistemáticas ni a cada 5 metros, pero tienen parcelas a todo lo largo del archipiélago japonés. Entonces agarramos esos datos, que vienen 1 o a 5 kilómetros cuadrados de parcela, y también hicimos una aproximación más de mi área, que es macroecológica, usando una gradilla. Pones una gradilla sobre el mapa y cuentas el número de especies, y evaluamos esas dos propiedades: la invasibilidad como el campo filogenético de las exóticas, con quienes coexisten las especies exóticas, y si
qué condiciones ocupa esa exótica? La amplitud de su nicho climático. ¿Cuántas condiciones, qué tan variables son las condiciones en las que vive? El impacto humano, el tiempo en el que llegó y el origen biogeográfico. Es decir, ¿de dónde viene? ¿Viene de Asia, viene de Oceanía, viene de África, viene de Europa? ¿Sí? Y la invasividad la evaluamos con ese mismo campo filogenético y la distancia de la exótica a la nativa. ¿Qué tan distante es? ¿Qué tan parecida es? ¿Ok? Y lo que encontramos es que la invasividad, la tendencia a una especie a ser invasiva, está relacionada con la amplitud de condiciones en las que vive, la amplitud de nicho climático en las que vive y de dónde viene, del origen biogeográfico, lo cual tiene bastante sentido si lo pensamos un poquito más. Y encontramos estos escenarios, que las especies exóticas que viven en condiciones restrictas, un nicho climático restricto, invade regiones de sobredispersión, es decir, de especies distantes, lo que nos estaría hablando de un filtro biótico. Y en nuestro dilema, esto nos estaría hablando de naturalización, ¿ok? Pero las exóticas que tienen un nicho amplio, que ocupan condiciones muy variables, invaden comunidades de especies cercanas. Eso nos estaría hablando de un filtro abiótico, de un filtro ambiental, y eso nos diría preadaptación. Por otro lado, tenemos que las exóticas de un origen biogeográfico cercano, las de Asia, por ejemplo, en este caso, también invaden comunidades que están agrupadas filogenéticamente, de parientes, y eso también nos estaría hablando de preadaptación, ¿ok? Y las de origen lejano no encontramos un patrón significativo o encontramos la sobredispersión que nos estaría hablando de un filtro biótico, la naturalización. Entonces encontramos todo, ¿no? Si relacionamos la invasividad y la invasibilidad, aquí tenemos la invasividad de las especies y aquí la invasibilidad de las comunidades, encontramos que hay una relación positiva en todos los casos. Créanme, la estadística está hecha, no se ve aquí, pero es una relación positiva, y esos numeritos son los 4 escenarios que les presenté anteriormente, ¿no? Entonces tenemos que los que se repiten siempre son el 1 y el 4, ¿no? Entonces resulta que tenemos, los 4 escenarios son posibles, ¿sí? Pero cuando integramos las 2 propiedades, la de las especies y la de los sitios, encontramos que 2 escenarios son los más comunes. El escenario 1, en el que las exóticas que están emparentadas con las nativas invaden comunidades de nativas que están emparentadas entre sí, y en el otro extremo, porque es realmente el otro extremo, las exóticas que son distantes a las nativas invaden comunidades que son distantes entre sí también. Entonces tenemos que preadaptación y naturalización son posibles. No había tal dilema, Darwin, tranquilízate, no te pongas, ¿no? No había tal dilema, las 2 posibilidades existen, los 2 escenarios son posibles y depende de características de las especies, depende de las características de la comunidad, pero aquí el mensaje es que juntando ideas interesantes y del hambre de la verdad y la valentía intelectual, podemos pensar en estas posibilidades y resolver viejas preguntas aplicando estas nuevas ideas, pero claro, bueno, falta que nos acepten el PNP, pero también falta pensar en otro montonal de cosas que pueden influenciar el ensamblaje de las comunidades, principalmente en el contexto de las invasiones biológicas, que son pues algo muy obvio para los que sí saben del tema, que son los atributos fenotípicos, qué características tienen las especies, o los atributos demográficos, cómo son las tasas poblacionales, cómo se dispersan, cuánto crecen, qué tan rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Nos hace falta considerar eso, y tenemos aquí gente experta que podría pensar en otros atributos, o de la manera más fiel en la que podemos poner a prueba muchas de las ideas, haciendo experimentos dirigidos a poner a prueba estas ideas, ¿no? Pero el mensaje era, y en el afán de conmemorar a Darwin y tal, pues pensar que podemos unir ideas nuevas, de resolver viejas preguntas, y además ser un poquito más valientes, salirnos de nuestra zona de confort, que pues bueno, ¿no? son importantes, y ya nos lo demostraba Sir Charles Robert Darwin, ¿no? Y con esto pues nada más me gustaría agradecer la presencia de ustedes, la invitación de Ian, la doctora Sosa por el apoyo también, y pues vámonos a partir el pastel, ¿no? Gracias.